Entonces, vamos a repasar lo que vimos la vez pasada, que era el tema nuevo, que es el futuro, y voy a incorporar lo que está en azul, que es nuevo. El futuro, el primer futuro, que es el futuro imperfecto, activo, que vamos a ver hoy, y que empezamos a ver la semana pasada, es el futuro típico de amaré, amarás, amará, que es esta forma que aparece acá. Amabo, amabis. Yo separé acá las terminaciones, ¿sí? Por eso les puse acá arriba, primera y segunda conjugación tienen un llamado futuro consonántico porque agregan la B larga y habitualmente se lo menciona de esta manera. Se dice bo, que es para la primera persona, bi para todas las demás, salvo la tercera del plural, que es bu. Entonces ustedes quizás se pueden acordar el futuro de bo, bi, bu, que sirve para primera y segunda conjugación. Eso es lo que vimos el otro día. Entonces, ¿cómo se formaba? Digamos, simplemente añadiendo al tema de presente, que es la raíz más la vocal temática. Si ustedes se fijan ahí, les queda todo esto vocal temática. La O en realidad es terminación personal, pero para que se entienda cómo se forma la primera es BO, ¿no? Después BI siempre se agrega y después las desinencias de persona, ST, MUSTI, CNT, y en la última, acá les separo el formante, bueno, no, acá no porque corre. Y en la última el formante es BU, por eso lo de BO, BI, BU. Obviamente hay que acordarse, ¿no? Bo primera, bi todo lo demás, bu la última. Pero es fácil porque es la primera y la última, las que mencionan, digamos, algo distinto, y todas las del medio, las que tienen el formante bi. ¿Mm? ¿Qué pasaba? Esto de yo amaré, vos amarás, se llamará, amaremos, amaréis, amarán. ¿Mm? Y en la segunda tiene la misma formación, ¿sí? Entonces acá, este es el ejemplo que habíamos visto, creo que alguien lo puede repetir. ¿Sí? ¿Habló alguien? No. Okay. Monevo, ¿Cómo que? Monevis, Bien. Monevo. Monevis, Monevis. A ver, una cosa, Monevi, perdón. Sí, un segundo. Lo que hay acá, la única diferencia respecto de la primera es que, como es segunda conjugación, la vocal temática es E. En lugar de, no es monavo, porque la A la separé justamente porque es de la primera conjugación. En cambio, la segunda tenía vocal temática E, entonces la podemos separar hasta ahí, pero después es todo igual. Dale, Monevo, Monevis, Monevit, bien. Monevimus, Sí, Monevitis, sí. Monebunt. Bund, muy bien. Esto es primera y segunda conjugación. Una vez que ustedes, yo siempre repito esto, pero para que vean que es fácil, una vez que tienen el modelo de primera conjugación con el verbo amar, que es como en general que sea como modelo, cualquier otro verbo que sea de primera, ¿m? Yo creo que en la tarea puse los mismos de la otra vez. Muto había puesto. Voy a hacer ahora otro distinto, narro. Digamos, creo que habíamos visto el otro día en la clase, pero para que la gente que quizá no estuvo lo vea que es tal cual. ¿No? Si es un verbo de primera, en lugar de ser amabo, el verbo narro, que es narrar, ¿cómo va a quedar? Puede responder alguien que no haya estado a ver si lo captó, porque esto es simplemente tema de presente, tiene la vocal temática y después bo, bis, bit, bimus, bitis, bunt. Entonces, en lugar de amabot, con el verbo narrar, voy a tener en latín narro, ¿no? El verbo narro, narras, narrare. Tengo narrabo, narrabis, narrabit, narrabimus, narrabitis, narrabunt. Y si el verbo es laudo, también de primera, laudo, laudas, laudare, con la A, ¿no? Siempre. Alguien que haga. Esto me recuerda a mis peores épocas de Zoom, donde yo hablaba y nadie me respondía.
Por favor, responda la persona que quiera. Yo digo alguien que no haya estado para ver si más o menos se entiende que la formación es que una vez que ven este cuadrito pueden hacer cualquier otro verbo de primera y una vez que ven este cuadrito pueden hacer cualquier verbo de segunda. Por ahora estamos con la primera. Laudavo puede ser. Laudavo, sí, dale. Laudavis, laudavit, laudavimus, laudavitis, laudabunt. Muy bien, perfecto. Cualquier verbo de primera va a ser exactamente igual. Hay que encontrar la raíz del verbo con la vocal temática A y después se agrega esto y ya está. O sea, es eso, realmente son todos regulares, ahí no hay ningún cambio, ninguna cosa rara. En la segunda, entonces, monevo, monevis, aparece la vocal temática E, y si tuviéramos un verbo, creo que otra vez yo di en clase, deleo, que es un verbo como moneo, de segunda también, ¿cómo va a quedar? Delevo, Delevo, delevis, delevit, bien, delevimus, delevitis, delevunt. sí, delebunt, perfecto. Es así, o sea, usted tiene que saber eso, yo les tengo que poner ahí primera, segunda, o buscar en el diccionario, pero una vez que tienen eso, ok, pero igual están, así, perdón, que vi tarde este mensaje de la opción de grabar, pero no me apareció el permiso a mí. Sí, Acevedo, Joana. ¿Está levantando la mano o saludando? Porque no son claros los emojis de Zoom. No tuvo tiempo, porque la agarró la pandemia y no te escucho, Joana. Profe, ella es la que estaba teniendo el problema para conectarse. Por ahí todavía Capaz está, no. está conectando, pero como pareció la manito, dije, ya está como entró. Pero es verdad que aparecen unos puntos suspensivos al lado y no entiendo bien. Quizá está escribiendo en el chat, ¿eh? Bueno, no escribió nada. Bueno, ya ahora cuando se conecte. Muy bien. Entonces, delevo, si tuviéramos otro verbo de segunda, ustedes de tarea, yo ahora al final de todo aparece la tarea que les voy a dejar, son los mismos verbos de la otra vez, que era para hacer el presente o el imperfecto, creo. Son esos mismos verbos, yo completé el enunciado porque ya lo habían mandado como tarea, les dejé los verbos tipo muto, maneo, ¿sí? Pero acá sería lo mismo, o sea, si el verbo es de primera, va a quedar mutavo, mutavis, etcétera. No quiero hacer la tarea yo. Segunda, conjugación, manevo, manevis, manevit, etcétera. ¿Sí? Eso es primera y segunda conjugación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir con tercera, cuarta y quinta? ¿Mm? El futuro se va a formar de otra manera. Acá va a ser importante que ustedes comparen, sobre todo en la tercera, cuarta y quinta, que le voy a poner acá, después vuelvo a esto. Ahí se ve todo. Se ve bien ahí, ¿no? Es un poquito más grande, a ver. Ahí. Que me corta justo, no. Eh, el futuro indicativo de las conjugaciones tercera, cuarta y quinta, o mixta, también llamada mixta, es un futuro vocálico. ¿No? El otro lo llamábamos consonántico porque tiene el formante B, el morfema de futuro B larga, ¿no? A diferencia de ese futuro consonántico de primera conjugación, que utiliza el formante A para la primera persona del singular y el formante E para el resto de la conjugación. Por eso es un futuro vocálico, ¿sí? A las que se agregan luego las desinencias verbales activas ya vistas, que son estas que voy a refrescar acá. O M para la primera persona. Ahora ustedes van a decirme si corresponde en el caso del futuro vocálico la desinencia o la desinencia M para la primera persona. Ya vimos que en presente en general todos los verbos, salvo el verbo sum, digamos, que tiene la M, en general los verbos de presente tipo amo en la primera persona, no estoy hablando. Amo, moneo, lego, audio, capio, tienen la O. El verbo sum en presente tenía la M,
Pero lo escribimos en imperfecto. ¿Se acuerdan que cuando se agregaba el formante va del imperfecto, amaba, la primera persona es amaban, agregaba la M como formante de la primera persona. Porque claro, venía una A previamente, entonces si no ahí la vocal queda medio rara, amaba o una cosa así. ¿Sí? Y si eso eventualmente hace una especie de contracción, nos quedaría amabo y ya sería un tema, porque quedaría como el futuro. Entonces, si la M van alternando. Eso hay que ir aprendiéndolo. Una vez que lo aprenden ya es siempre igual. O sea, saben que el imperfecto es amaban. Listo. El futuro consonántico es amabo o no. Entonces ahí tenemos la variante OM. Ahora ustedes me van a decir después cuál les parece que vamos a completar en el futuro consonante, vocálico, perdón, de tercera, cuarta y quinta conjugaciones. Estas son las desinencias que son siempre las mismas. Esto es un mini repaso. La primera persona se marcaba con O o con M, la segunda igual que en español por la letra S, la tercera persona del singular con una letra T, como vimos recién en amabo, amavis, amavit. Las desinencias son siempre las mismas, básicamente. Ya más adelante vamos a ver que hay un solo tiempo que tiene otras terminaciones que son particulares de un solo tiempo. Todos los demás tiempos usan estas desinencias. Después, mus, el mos en español, tis, que es de donde venía tipo amatis, a el esa y quedaba amais. Es la segunda del plural, hay que pensar en la forma esa del español, amais. Y la tercera del plural, nt, que es lo que cae, la T final, como en la tercera cae, ¿no? Yo tengo amo, amas, amat, el presente, por ejemplo. Amo, amas es igual que en español, ¿no? Y amat, la T final en español cae. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la tercera del plural? ¿Se escucha bajo o se escucha mal? Yo escucho bien. ¿Vos escuchás bien? Yo también escucho perfecto. Ok. No sé qué, a ver, escribiendo en el chat. Escuchan bien, me dicen por aquí. ¿Quién dijo recién que no escuchaba? ¿Ahora cómo escuchás? Ah, ok, ok. Perfecto. Entonces, decía que en la tercera del plural, ¿no? Amant, otra vez, la T final siempre cae del latín al español y por eso nos queda en español el plural aman, ¿no? Pero originalmente en latín es una NT. La T final cae en español. Bien. Ahora, hay que acordarse, lo dejo ahí abajo el machete. A para la primera persona y E para todo el resto de la conjugación. Esto significa, acá yo voy a poner la A y en todo el resto voy a poner la E. ¿Sí? Pero ahora necesito agregar las terminaciones, porque si no quedan todas iguales. Necesito siempre agregar la marca que me permite identificar primera persona, segunda, tercera, el singular y demás. En la primera persona, acá abajo tienen las primeras del singular. A ver. Bueno, ahí está la primera. Ah, lo que había que elegir. O o M. ¿Qué votan? Sé que en Suma hay para hacer una especie de encuesta, que quisiera hacerlo, pero no sé cómo se hace. Que yo puedo elegir encuesta y pongo O, M y ustedes votan. A ver si me deja hacerlo. No, si alguien lo sabe que sea rápido, si no, no, seguimos de largo. No me deja, qué porquería. Se pone una encuesta en pantalla y la gente vota. Pones tipo O, M y la gente vota lo que quiera. No sé cómo se hace. Nunca lo hice porque me parece divertido, pero nunca, nadie me enseñó. Mal yo. Compartir, optimizar, no sé. Bueno. Voten ahora en vivo. ¿Cuál les parece que va a ir? Juan. La M. Muy bien. M. Perfecto. Vota, ganaron por mayoría. Perfecto. Regam.
Eso es yo regiré, digamos así, ¿no? Yo advertiré, advertiré es monevo. Rego, regir, vamos a tomar, o reinar, si quieren, yo reinaré o yo regiré. Y después simplemente las desinencias que vimos recién y que las pueden también copiar descaradamente de la primera o de la segunda conjugación. Lo que cambia acá es el formante, las terminaciones siguen siendo las mismas. Eso quiero que quede claro eso. No es que hay que agregar un bo de nuevo, nada, no. Lo que hay que agregar acá son las terminaciones personales a esto, que es, ya tengo el morfema de futuro, la E, en todas, salvo en la primera, que es A. Entonces, a esto yo simplemente le voy a agregar las terminaciones que las pueden chusmear de ahí. Regam, ¿cómo sigue? Bien. ¿Cómo? Reget. Bien. Bien. Is regent. Muy bien. Eso es tercera. Cualquier otro verbo que sea de tercera conjugación, tipo lego, tipo dico, les tiene que quedar exactamente igual, teniendo en cuenta que tienen la raíz del verbo, tienen la A del futuro y tienen la terminación. ¿Cómo quedaría el verbo dico, decir? M, había más votos por la letra M, muy bien, perfecto, ganó. ¿Cómo quedaría el verbo dico, que es de tercera conjugación, en futuro? Dicam. Dicam, seguí, dale. Dicas. Dicam. Ojo, para, momento. Recordá esta regla, es primera persona Ah, y A, después con E, claro. y después vamos a poner la A marcadita acá, y después ya cambia. Sería diques. Muy bien. Después diquet, diquemus, diquetis, diquen. Bien. Perfecto, ahí está. En primera, siempre la A, y en el resto, la E. Lo voy a poner, es un color que quizá elegí mal, el amarillo. Voy a poner otro color, porque se confunde quizá con la de arriba. Voy a dejar así. A para la primera, todas las demás con E. Bien. Ahí va. Todo sigue después igual que esto. Muy bien. Entonces, cualquier verbo que ustedes identifican como perteneciente a la tercera conjugación se conjuga exactamente igual que este, que es el modelo. Legam, el verbo lego, será legam, leges, leget, legemus, legetis, legent. Duco, por ejemplo, que es guiar, es como el que dijiste recién de dico, porque la raíz es casi igual, en lugar de dicam va a ser ducam, duques, duquet, duquemus, duquetis, duquent, ¿sí? Todo igual. ¿Qué es lo que ocurre con la cuarta y la quinta? Que van a ser iguales entre sí, van a ser iguales entre sí. Lo que van a tener es que tienen la I que aparece ya en la primera persona del presente en el enunciado, ¿no? Ustedes, por ejemplo, tienen el verbo es audio, el verbo es capio. Bueno, esos verbos que se enuncian ya con una I, en el futuro van a conservar esa I. Después de eso, igual que lo que pasó en tercera, es decir, son futuros vocálicos, porque esto es para tercera, cuarta y quinta, A para la primera persona, E para todas las demás. Y las desinencias que vimos recién. Es todo igual, o sea, no hay ningún cambio. O sea, una vez que ven audio, les va a quedar igual que capio. ¿Sí? Entonces, acá va una A, después E, 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 y después las desinencias personales. Votación. A, o, o M.
M. M, muy bien. Audiam, después audies, audiet, audiemus, audietis, audient. Voy a sacar esto de acá. Bien. Cualquier otro verbo de cuarta conjugación, perdón, acá no se está viendo en cuarta, a ver, ¿será que es la cuarta conjugación? Cuarta conjugación tipo puño. ¿Quién hace puño? ¿Cómo va a quedar el futuro del verbo castigar? Muy bien. Ojo, uno, bien. Puniam. Puniam. Después. Punias. Punies. Puniat. Sí. Puniemus. Punietis. Sí. Puniant. Muy bien. Perfecto. Cualquier verbo que sea de cuarta, ustedes qué tarea tienen munio, creo que era fortificar, amurallar. Ese verbo les va a quedar como tarea, es igual que audio, que es de cuarta, su modelo. Y finalmente un verbo de quinta, tipo capio, es exactamente igual que un verbo de cuarta conjugación. Igual, no hay ninguna diferencia. Capiam, capies, capiet, capiemus, capietis, capient. Entonces, esos van a quedar iguales, aunque sean de conjugaciones distintas, como pasaba, por ejemplo, en el imperfecto, ¿no? Yo tenía audievam y tenía capievam. Son iguales. Igual después van al diccionario y buscan capio, como tiene la I, dicen, bueno, busco capio y veo si es de cuarta o de quinta. Si necesito establecer en alguna otra conjugación o algo la diferencia. Pero ahí no hay diferencia alguna, digamos. Si ustedes ven audievam o ven capievam y les da igual, saben que es un imperfecto, tiene el formante va, bueno, acá en el futuro pasa lo mismo. Tienen la I los dos, que es la I propia de la terminación de cómo empieza el enunciado, ¿no? Capio, audio. Esa I se conserva, después se agregan los morfemas, que son dos, A para la primera persona, E para todo el resto, y las desinencias personales que ya veo que conocen a la perfección. M, en este caso, la primera persona, ST, mus, is, NT. Esto es el futuro indicativo activo. Futuro imperfecto, les puedo agregar acá si quieren. Después, esto lo mando igual después. Igual tienen la grabación, pero repaso futuro imperfecto, voy a poner. Para que ya quede. Bien. Entonces acá teníamos los tres. Esto es lo que faltó el otro día que dije, bueno, lo iba a dar hoy porque es realmente, creo, sencillo. Una vez que ustedes entendieron esta lógica que tiene A en la primera y E en todo el resto, después en la cuarta y en la quinta es básicamente lo mismo. Bien. Bueno, hasta acá, del futuro, consonántico para primera y segunda, y vocálico para tercera, cuarta y quinta, ¿alguna duda? Consulta. Nada, muy fácil. Perfecto. Ah, perdón, regir o reinar. Monio es, perdón, amo, bueno, es amar. Monio es advertir, rego es regir o reinar, audio es oír y capio es capturar. Acá puse, después bueno, no se ve todo el tiempo esto, pero ahí les puse el significado, ustedes después lo pueden tomar. Yo puse capturar, también es tomar o agarrar algo, pero se usa mucho como capturar. Bien, perfecto. Ahí tenemos las desinencias entonces para tenerlas frescas. Y el verbo el verbo sum. A ver quién estudió. O quién tiene a mano el apunte. Uy, se está quedando sin tiempo, 10 minutos. Bien. Verbo sum. Futuro. Imperfecto.
indicativo. Y es activo. También el verbo sum no tiene voz pasiva, ¿no? Es como el verbo sum en español. Yo soy sido, no puedo decir eso. No El era verbo ero. sum, ¿quién se acuerda? Ero. Una vez que ustedes saben que la primera persona es ero, las terminaciones se van a ero, eris. Muy bien, me ponen por el chat. Una vez que saben qué es eso, las terminaciones son iguales que las del futuro consonántico en realidad. O que las terminaciones de un verbo en presente de la tercera, de presente, de tercera conjugación. El verbo es ero, futuro, ¿no? Ero, yo seré. Después viene toda la I, yo marco acá las desinencias para que vean que son siempre las mismas, por más que el verbo sea irregular. Erimus, eritis. Y en la última sí hay que prestar atención a que tiene la U. ¿No? Pero fíjense que es O, I, U. Esto ya pasaba en el presente indicativo de un verbo de tercera, ¿se acuerdan? Tipo lego, lego, legis, legit, legimus, legitis, legunt. Y pasaba también en el futuro consonántico, tipo amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt. Digo, esa variación vocálica que aparece O y U, ya la conocemos del presente en los verbos de tercera, la conocemos del futuro consonántico que vimos recién, repasamos recién, y también ahora aparece en el futuro imperfecto del verbo sum, que va a tener esta misma variación, O en la primera persona y en todo el resto, U en la última. En todo el resto hasta la última, ¿no? En la última va a aparecer esa U, que entonces siempre hay que recordarla, porque la voy a marcar acá. Porque uno se confía rápidamente, viene todo con I, eris, erit, erimus, eritis, erint, pero no, es erunt. Ya habíamos visto esto cuando vimos la tercera de conjugación en tiempo presente. El otro tema que habíamos visto eran los adjetivos de primera clase. Se enunciaban en este orden, como aparece en el diccionario, primero el masculino, después el femenino y después el neutro, tipo bonus, que sería masculino, bona, que sería femenino, y bonum, que sería el neutro. Bien. Bonus, bona, bonum, se enuncia. O malus, mala, malum. ¿Sí? En general aparecen como en el diccionario suelen aparecer así, tipo malus a Lo puse así porque en general el diccionario lo trae de esta manera o con un guioncito, ¿sí? A lo sumo. No todas las palabras completas en los tres géneros, el masculino entero, que es como digo yo también en español se busca, si yo digo, no sé, buenas chicas, y no sé qué significa buenas, no puedo buscar buenas o buena en el diccionario, busco el masculino, está ordenado de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, buena, va a decir el diccionario. Entonces hay que pensar siempre que al diccionario se va por el masculino. Otros ejemplos, ¿no? Tipo multus, multa, multum, severus, severa, severum, escrito con, es indistinto, esto lo había hecho a propósito para que tuvieran simplemente recordaran que da lo mismo poner B corta o poner la U, esto es igual, da lo mismo, está a propósito. Recordad que se pronuncia siempre como U, lo pueden escribir como B, si quieren. Altus, alta, altum. Bueno, son muchísimos los adjetivos que se clasifican como de primera clase. Y lo que expliqué el otro día era que cómo se declina un adjetivo exactamente igual que un sustantivo de los modelos que estuvimos viendo. ¿Sí? Entonces, supongamos, ustedes me dicen, ¿cómo se declina el adjetivo onus? Yo digo, bueno, igual que dominus, o igual que lupus, ¿sí? ¿Cómo se declina el adjetivo bona? Bueno, igual que domina, igual que rosa, igual que nauta, de hecho, igual que uno de primera declinación, ¿no? Siguen, digamos, los adjetivos a algún modelo de sustantivo. Y obviamente bonum, el neutro, va a seguir al modelo que creo que nosotros vimos de templum o donum, no me acuerdo, habíamos visto los dos creo, pero digamos uno de esos modelos. Entonces el adjetivo, ya por eso yo no hice declinación, hicimos el otro día que ahora voy a mostrar una declinación conjunta,
Pero no declinamos el adjetivo porque simplemente se declina igual que el sustantivo correspondiente de la terminación que tenga, ¿no? Entonces, bonus como dominus, bona como rosa o como domina, bonum como templum. Pero es eso, una vez ustedes saben la declinación de un sustantivo, pueden declinar por ahora estos adjetivos que son los de primera clase. Obviamente este es el modelo más extendido y más común, pero en primera clase tenemos otra variante, los terminados masculinos terminados en er. Y acá lo que veíamos, obviamente tener, fíjense, tenera, acá la S mantiene, la voy a poner en verde para que se note que está todavía ahí. En cambio, fíjense lo que pasa en pulcra. Pulcra nos falta acá, nos falta la E, y en pulcrum nos falta la E. Entonces, entendemos que tener sigue al modelo tipo puer, que era los llamados sin síncopa, donde la S va a mantener en toda la declinación. En cambio, fíjense que al tener pulcher y no pulquera, puedo marcar también si no una E, si ustedes quieren, caída o una E roja. Acá cayó, no existe, lo voy a borrar igual para no quede confusión, pero se fijan en todo el enunciado del adjetivo, en el femenino y en el neutro está la E, significa que la E se mantiene en la declinación, ok, sigue el modelo sin síncopa, el de puer. En cambio, si ustedes ven que tienen el masculino en er, se fijan en el femenino, dicen, ah, ok, la E ya no está. No está ni en pulquera, ni en pulquerum, tenemos pulcra, tenemos pulcrum. Por lo tanto, sigue al modelo de Ager, que era el modelo que vimos con síncopa, o liber, no me acuerdo si, bueno, voy a poner los dos, Ager, liber, que se enuncia Ager, se enunciaba Ager, agri, y liber, ¿cómo se enuncia si cae la E? Liber. Libre. Muy bien. Liber, libri, porque cae la E es un modelo con síncopa. En cambio, puer se enuncia puer, pueri. La E se mantiene. El enunciado, ¿se acuerdan, no? Siempre un sustantivo se enuncia en nominativo y genitivo del singular. En principio vamos a ver algunas excepciones que no tienen formas del singular y que se enuncian solamente en plural. Creo que había puesto algún ejemplo de los llamados pluralia tantum, solamente en plural. Y los adjetivos, por ahora vamos a ver que se enuncian en nominativo, primero masculino, después femenino y después neutro. Esos son los llamados enunciados. Como ya vimos también los enunciados de los verbos, ¿no? Con esas 5 formas tipo amo, amas, amare, amavi, amatum. También tenemos eso. Bien. Queda 1 minuto 14. Explico la introducción a la... Después conectamos con el mismo link. Lo que vimos la última vez, para que vieran alguna declinación de adjetivo, que como dije recién, no cambia nada respecto a la de los sustantivos, sí lo que vimos es una declinación conjunta, de adjetivo más sustantivo, o sustantivo, el orden no importa, ¿no? Y lo que yo había señalado es que el adjetivo sí o sí debe concordar en género, ¿sí?, con el sustantivo del que acompaña, obviamente en número también, pero cuando ustedes tienen que armar esta declinación, por ejemplo, bonus, bona bonum, tienen el adjetivo y después tienen un sustantivo, nauta, que termina en A, pero ustedes saben que el género es masculino porque era lo que se consideraba un oficio de varón. Entonces, si yo digo, ah, ok, tengo que declinar, tengo que atribuirle a nauta un adjetivo, no le puedo poner nauta bona porque terminan con la misma letra. Tengo que ponerle el que le corresponde por su género gramatical. Nauta es masculino, digo bonus nauta. ¿Sí? Entonces, lo que yo había dicho es, bueno, tenemos una declinación conjunta, ¿sí?, porque esto es una forma de practicar lo que va a aparecer en las oraciones, digamos así.
cómo una terminación de un adjetivo puede ser distinta de la de un sustantivo. Yo acá, después hice el cuadrito, ¿no? Que es lo que vimos en clase el otro día. Pero yo sé que acá tengo que formar bonus nauta. Obviamente me queda una terminación para el sustantivo y una distinta para el adjetivo. Es lo que yo ponía en español cuando yo decía mano blanca, porque yo sé los géneros de las palabras en español. Yo sé que la mano es la mano, es femenina. Entonces el adjetivo que correspondiente va a terminar en A, que es la terminación típica de los femeninos en los adjetivos, digamos. Y lo mismo pasa al revés, ¿no? Si yo tengo la palabra idioma, yo sé que es el idioma. Para que vean, para que comparen por qué esto puede ocurrir así, para que no siempre tengan que poner bonanauta, porque está mal eso, es como yo dijera la mano blanco, o idioma, al revés, ¿no? Es un masculino que termina en A, entonces yo el idioma, digo el idioma sencillo. ¿Sí? Tengo el adjetivo en masculino, aunque termine en A el sustantivo. Es lo que yo explicaba un poco la otra vez respecto de que en realidad la A o la O no marcan género, digamos así, primordialmente. Es decir, no es garantía que yo tenga una A y que eso sea en un sustantivo, no estoy hablando. Yo tengo una A y que eso sea femenino, o que yo tenga una O y que eso sea masculino. Y lo mismo pasaba en latín. Claro, en us casi siempre tenemos cosas masculinas, pero vimos los árboles, plantas, que muchas veces terminan en us y son de género femenino. Y pasaba en la primera con los oficios, nauta, poeta, auriga, que son de género masculino. Entonces, eso es para tener en cuenta. Entonces, cuando yo hago una declinación o tengo que pensar una frase, no es que simplemente hago coincidir las terminaciones. Ojo, casi siempre va a ocurrir. Obviamente, si yo uso domina, que termina en A y es femenino, voy a decir domina, bona, rosa, pulcra. Obviamente, rosa es femenino, pongo el adjetivo femenino. Pero no va a ocurrir siempre. Esa es la cuestión que yo quería señalar. Y después ustedes ven acá, cuando hicimos la declinación conjunta el otro día, yo armo el sintagma, lo que llamamos el sintagma, o sea, es la unión de un sustantivo con un adjetivo, ya sé que es bonus nauta. Una vez que tengo eso bien formado, que yo sé que nauta es masculino y le corresponde un adjetivo terminado en us, que es la terminación de los adjetivos para el masculino, después puedo declinar simplemente bonus como si fuera lupus, y lo puedo declinar todo junto primero para no confundir terminaciones ni nada, pero fíjense que yo no voy a leer bonus, voy a leer lupus ahora. Es igual al sustantivo. Van a ver que queda igual. Lupus, lupe, lupum, lupi, lupo, lupo. Y el plural de lupus, el lobo, era lupi, lupi, lupos, luporum, lupis, lupis. Nauta es un sustantivo que creo que ya habíamos declinado, que ya habíamos visto, pero digamos, se declina igual que cualquier sustantivo de primera declinación. Nauta, nauta, nautam, nautae, nautae, nauta. Ahora, cuando uno lee uno al lado del otro, ¿no? Bonus nauta, bone nauta, bonum nautam, claro, las terminaciones van variando. Boni nautae, bono nautae, bono nauta. Pero tiene que quedar así, esa es la forma, ¿sí? Que es como yo decía antes, como, bueno, yo puedo decir la mano blanca, después digo en plural, digo las manos blancas, pero digamos, mantengo el género del adjetivo en función del sustantivo al que modifica. Esa es como la cuestión de esto. Bien. Habíamos visto, para que los que les decía, en las oraciones que habíamos visto, ¿sí? Acá se veía claramente que matrona, que es un sustantivo femenino, obviamente va a tener un adjetivo que termina en A, entonces esto sí coincide, y lo mismo los otros adjetivos que aparecían, mala, següera. ¿No? En general pasa eso, como pasa en español, yo digo el chico bueno, la chica buena, pero bueno, no ocurre siempre, no es 100% seguro. Bien, lo mismo acá, ya tenemos otro caso, es como una declinación conjunta, digamos, sum,
filium. Acá coinciden porque son el mismo modelo, tanto el adjetivo sus, que era el posesivo, y después estaba el ejercicio que hicimos de pasar al plural, ¿no? Y acá se ve lo mismo. Matronae, el que corresponde al adjetivo es igual, el que corresponde al otro adjetivo. Malae, Tehuerae, lo mismo acá. En general coinciden, ¿eh? Yo puse el ejemplo ese para que vieran ya un caso de que hay que saber formarlo, pero claro, a veces por eso tampoco doy una declinación conjunta que sea todo igual, tipo bona domina, porque en bona domina van a coincidir todas las terminaciones, ahí no hay ninguna excepción, o sea, bona justamente se declina como el modelo sustantivo domina, entonces, si les hago declinar bona domina, les van a quedar iguales todas las terminaciones, ¿sí? Tiene que ocurrir eso, porque ya una vez que armé, que yo sé que domina es femenino, le puse el adjetivo femenino y los dos terminan igual, en ese caso, yo voy a tener bona domina, bonam dominam, ¿no? Bonae dominae, dominae, bona domina. Todo igual me va a quedar, porque claro, son de la misma declinación. Terminan igual, listo. O sea, va a quedar igual. Por eso yo traté de darles un ejemplo en el que el adjetivo fuera de otra declinación, ¿sí? Que el sustantivo al que acompaña. Simplemente eso. Bien. Después habíamos visto una serie de oraciones. Esto ya lo habíamos visto la vez pasada. Lo que yo quería hacer acá es dos ejercicios, sí, un ejercicio que era pasar esto ahora el verbo al futuro. Ya que vimos futuro. Acá teníamos fili in campo pugnant. Es un verbo de primera, ¿no? Pugno es como amant. Sería pugnant. ¿Cómo sería el futuro? Alguien escribe en el chat. No, ojo, momento. Estoy preguntando por el verbo. No, acá no les pido hacer otra cosa más que este verbo. Expugnant. ¿Cómo? Expugnant. Ojo, porque el futuro de la primera o de la segunda conjugación es consonántico. Te falta agregar el formante de futuro. Pugnabunt. Bien. Pugn es la raíz. La A es la vocal temática. Bu y la desinencia. Porque estamos en tercera plural, ¿no? Pugnabunt. Muy bien. ¿Cómo va a ser en tercera del singular? Ojo, porque acá el bu, acuérdense que bu era solo para tercera plural. Pugnavit. Muy bien. Gna, la B con la vocal de apoyo I y la T de tercera del singular. Vamos con este otro verbo, que era necat, también de primera, todo para repasar la primera. Futuro, tercera singular. Ya hicimos uno recién, es de la misma conjugación. Si antes quedó pugnat, quedó pugnavit. Necat, ¿cómo va a quedar? Mecavit. Bien. Necavit. Y necant, tercera plural, si antes teníamos pugnant, quedó pugnabunt. Necant. Necavint. Plural, guarda que es plural esta. Necant. Necavint. Necabunt. Necabunt. Muy bien. Necabunt.
porque la última es con U. Bien, sigue todo con I, todo con I, pero la última es con U. Nekabund. Muy bien. Nekabund, ponen por ahí, por el chat también, muy bien. Perfecto. Guarda, guarda, danger. Tenemos acá un verbo de tercera, legund. Tercera ya se forma su futuro de manera vocálica. Ya no aparece el formante B larga. En todas las personas aparecía una vocal que era distinta de la primera persona. La primera persona era con A, tipo legam. Y el futuro después cambiaba a otra vocal todas las personas. ¿Cómo nos va a quedar la tercera del plural de legund en futuro? Legend. Muy bien. Y entonces acá podemos ir viendo que es lo que yo había dicho en un momento antes, no sé si lo dije o lo pensé, pero que era, hay que comparar el presente con el futuro, porque al principio uno ve legund o ve legend, y es verdad que legend en español nos suena mucho más a leen, nos suena más a un presente, y no a lo que significa realmente, que es leerán, ¿no? Legend es futuro, tiene la E, entonces es leerán. Entonces ahí nos puede generar como una falsa, digamos, seguridad de que esto debería ser legend presente. Por eso ahí yo les iba a decir, después comparen los modelos que vamos haciendo de los diferentes tiempos entre sí para hacer estas diferencias, ¿no? Muy bien. Y la tercera del singular, obviamente es tercera, también usa el mismo formante vocálico para el futuro, y la desinencia de tercera de singular. ¿Cómo va a quedar el futuro de legit? Leget. Leget. Leget, muy bien. Perdón, compañera. Leget. Leget. ¿Sí? ¿Va quedando más o menos claro? ¿O no? Sí, me dicen que sí. Sí, sí. Elijo creer. Bien. Antes de pasar al siguiente, que es un tema nuevo, muy fácil. Pero antes de pasar, quiero que volvamos a un tema que es fácil también, que es el pretérito imperfecto. Ahí respondiendo perfecto por el chat, muy bien. Pretérito imperfecto. Vamos con el verbo pugnant. Volvemos a las oraciones de antes. Pugnant. Yo tengo eso que es luchan. Ustedes tienen que decir en latín algo así como luchaban, ¿no? Y es un verbo de primera también en latín, pugnant. Había un formante que es el mismo que en español para hacer el pretérito imperfecto. Fíjense, ya tiene al lado pugnabunt, que tiene bu. En cambio el imperfecto tiene formante va. ¿Cómo quedaría la forma pugnant en pretérito imperfecto? Pugnavant. Muy bien. Pugnavant. Perfecto. A ver, el chat que viene pegando 100 de 100, ¿eh? Pugnavant, muy bien. Impecable. ¿Y qué pasa con un día vamos a hablar de este signito tan famoso que es un invento de un esclavo de Cicerón. Un día vamos a hablar de eso. Pretérito imperfecto de pugnat en singular. Antes era plural, pugnavant. No es mucho más difícil que
cambiar la terminación de plural por la del singular, porque ya tienen formado pugnaban. ¿Cómo quedaría? Pugnabat. Muy bien. Pugnabat. Muy bien. Volvemos ahora a neco, que es lo mismo que hicimos antes, verbo de primera también. Necat en imperfecto, pretérito imperfecto, ¿cómo queda? Necabat. Bien. Necabat. Y el plural de necabat en pretérito imperfecto. Solo cambiar la terminación. Necabant. Necabant. Bien. Necabant. Muy bien. Y última y hacemos una pausa. No se desconecten que quiero, voy a ver que tomar asistencia. No, todavía no van, faltan los últimos 10 minutos. Ahora calculo que va a empezar el conteo de los últimos 10 minutos. No se desconecten, después volvemos a conectar, pero déjenme para que yo tome el presente. Ojo con esto, tercera conjugación. El formante va siempre aparece. Lo que necesitamos saber es qué colocar después de la raíz leg. Pues legband no se puede decir. Legebant. Bien. Legeband. Bien. Y, obviamente, ¿cómo será de legeband la tercera del singular? Legebat. Muy bien. Es igual que la otra, pero sin la N, porque es la terminación de tercera del singular, legebat. Perfecto. Bien. Bueno. Antes de introducir el tema nuevo, les voy a mostrar lo que yo había marcado en estas oraciones que habíamos visto la vez pasada. Solo para probar, habíamos hecho estas oraciones para ver un poco el pasaje de singular a plural. Ahí ustedes tienen lo que vimos, ya hicimos, digamos. Está el ejemplo con el singular o el plural original y el pasaje, ¿no? Y íbamos cambiando el número en función de lo que ocurría. Entonces habían aparecido estas estructuras in campo, in campis, o sea, en el campo, en los campos, in agro, que dijimos que era el campo cultivado, in agris, en los campos. O sea, marcas de espacio, de lugar, lo que llamaríamos en sintaxis un circunstancial de lugar. In biblioteca o in bibliotequis, ¿sí? En la biblioteca o en las bibliotecas, sea singular, sea plural. Estas estructuras, habíamos visto, yo les expliqué en ese momento que in lo que pedía era caso ablativo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces las variantes que íbamos a tener eran ablativo singular o ablativo plural. Porque la preposición pide un caso. Esto es lo que yo quería ahora introducir como tema nuevo. Nosotros habíamos visto hasta ahora que ya volvimos, ¿no? Estamos, yo estoy hablando. Estamos en presente, estamos acá, sí. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Muy bien. Entonces, estos circunstanciales de lugar, ¿no? Indicaciones de espacio. Hay 4 variantes básicas, que son las que primero se enseñan. Son los llamados loci, ¿sí? Porque locus, como les puse abajo, locus ubi, locus quo, locus significa lugar, ¿no? Y los plurales decimos, estos son los loci, los lugares, o circunstanciales de lugar.
Estos nombres que aparecen acá, tipo ubi, quo, que están con el signo de pregunta, unde, a, es porque en latín significan la pregunta que está al lado, literalmente. Ubi significa dónde. Es la pregunta para que uno responda después en qué lugar fijo, digamos así, es como una especificación, ¿no? Ubi es en qué lugar estás en este momento, quieto, digamos, quieta, en qué lugar te encontrás. Quo, en cambio, va a indicar hacia dónde vas, ¿no? Un movimiento de dirección, hasta dónde vas. Ubi se usa, por ejemplo, hay una frase que es ubi sunt, ¿no? Y se deja muchas veces con puntos suspensivos, es como una figura, un tópico, digamos, de la poesía, de la literatura, ¿no? El ubi sunt. Hay muchos poemas de Borges, por ejemplo, que usa esta frase, no en latín necesariamente, otros lo usan en latín, pero muchas veces se puede traducir a cualquier lengua, porque es un tópico que viene del latín, ¿sí? Ubi sunt cives, ¿dónde están los ciudadanos? ¿Sí? En general se usa para marcar, digamos, la ausencia de algo que habitualmente estaba, ¿no? Como una pregunta medio nostálgica, ¿sí? En Borges aparece, ¿no? En el poema del tango que dice, ¿dónde estarán? Pregunto el malevaje, o ¿dónde estará? Pregunto el malevaje, ¿no? Como la idea de algo que ya no está. Entonces, por ejemplo, ahí aparece esa frase, ubi sunt, ¿sí? Quo, por ejemplo, hay un título de una película muy famosa, Quo vadis, ¿a dónde vas? ¿No? Pero son pronombres interrogativos, digamos, ¿sí? Esas palabras que están en negrita con el signo de pregunta. Se usan para decir eso. Quo vadis, ¿a dónde vas? ¿No? Entonces yo después voy a responder, ahora vamos a ver cómo respondo esa pregunta. Voy al campo, voy a mi casa, voy a tal lugar. Unde significa de dónde o desde dónde, o sea, indica procedencia. La anterior es dirección o destino, digamos, ¿no? Hacia qué lugar. Y el unde lo que está indicando es procedencia. ¿Desde qué lugar venís? ¿De dónde sos? Podría ser incluso. Y el locus qua es por dónde, en el sentido de a través de dónde, ¿no? A lo largo de... Puede ser. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Ahora después nos vamos a detener bien en cada preposición, porque cada preposición va a tener un significado un poquito más específico que la traducción mera de la respuesta. O sea, yo como respondo una pregunta, ¿dónde estás? Y vos decís, en mi casa. Entonces a ese in que se ve ahí en la respuesta, la preposición más frecuente, ¿no? Para encabezar la respuesta a esta pregunta es in, ¿no? En mi casa, por ejemplo. O en el campo. Lo mismo, para responder a dónde vas, lo más común es usar ad o in, pero cada una de esas tiene un significado que vamos a ver que es como para ellos bastante más claro, bastante más específico que un hacia, en todo caso, o a dónde vas, ¿no? Ahora me voy a detener en eso. Unde, entonces, ¿desde dónde? También tiene, fíjense, estas variantes, yo ahora me voy a tener que explicarlo, pero para que vayan viendo un poco, ab o a es la misma preposición, solo que tiene la a, b o no tiene la b. Y lo mismo con ex, es lo mismo que e. ¿Sí? Va a aparecer en un caso o en otro como alternativas puramente fonéticas, digamos, ¿sí? Obviamente si la palabra que le sigue empieza con vocal, voy a usar la preposición que tiene la consonante para que suene mejor, ¿no? Por ejemplo, vengo desde Egipto, va a ser algo así como ad a Egipto. No a Egipto, porque ahí se pronuncia como un hiato, ¿no? Suena un poco mal. Entonces, es como cuando en español decimos padres e hijos, en lugar de padres y hijos, para evitar esa cacofonía, usamos algún recurso, en este caso es una alternancia meramente de una consonante final, ¿sí? A o ab, ex o e, una de las dos. Y básicamente cuando le sigue
una vocal, usamos la que termina en consonante. Después vamos a ver los ejemplos para que... Por ejemplo, ex libris, puede ser. Bueno, ex libris es una expresión, claro, porque después ahí están, ¿por qué ex y no e libris? Por ejemplo, porque la vocal, la palabra libris empieza con consonante, pero hay unas consonantes, por ejemplo, que son líquidas, ¿sí? Que son la L, la R, que muchas veces tienen como un valor medio vocálico, ¿no? Entonces vos igual podés tener, porque existe la alternancia, ¿eh? En otras frases, por ejemplo, podés tener e o ex, una u otra. Entonces, cuando yo hago la pregunta ¿dónde? Estoy preguntando por un lugar fijo, se dice. Estoy en mi casa, estoy en la escuela, etc. Vamos con el primero, que es el más clásico, el típico, que es ubi, ¿dónde? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer la pregunta. Ubi es, ¿dónde estás? ¿Te acuerdas del verbo sum? Sum es, sumus estis sunt. Entonces es la segunda del singular. La idea sería, obviamente, el verbo ser, dijimos que puede significar, como el verbo to be, ser o estar, existir eventualmente también. Pregunto, ubi es, ¿dónde estás? Entonces yo quiero responder, estoy en el campo. Yo voy a tener que responder con la preposición, voy a poner ego, o le voy a poner acá incluso, ubi es tú. ¿Dónde estás vos? ¿No? Para recordar los pronombres así. ¿Dónde estás? Y yo puedo responder ego sum o ego y dejar el sum para el final, pero lo puedo poner el orden. El verbo tiende a estar al final, pero no es obligatorio. Entonces, ego sum, y ahora yo voy a tener que responder. Que vamos a usar la palabra campo por ahora, primero. Vamos a empezar con la segunda declinación. La palabra que vamos a usar, voy a poner acá. Campus, campi, masculino, de segunda declinación. Entonces, la respuesta a esto es preposición in más caso ablativo. El complemento de esa preposición, digamos así, va a ir en caso ablativo. Vamos a hacerlo en singular, la respuesta típica, estoy en el campo, ¿no? Esto lo que dije al principio de todo fue, por ahora yo había explicado que los casos tienen en general una función en la oración. Entonces, por ejemplo, el ablativo podía ser un circunstancial, el acusativo podía ser un objeto directo, las funciones básicas. Obviamente, ahora lo que va a empezar a aparecer es esta noción de una preposición. ¿Se acuerdan en español cuáles son las preposiciones? Los voy a poner. ¿Qué momento? Sí, muy bien, ¿se acuerdan? Pongo ejemplos en español. Preposiciones en español. Para que recuerden, hay gente que no tiene por qué acordarse. A ver quién las dice, ¿cómo? Todas no. Con, contra, de, desde, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Muy bien. Desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, es muy antigua, ¿no? Sobre, tras, a veces se agregan durante, mediante. Esta en mi época las agregaron, yo estaba en el medio, ya me había aprendido el cantito como vos, y en un momento tiraron durante y mediante. ¿Qué pasó? Como aparecieron de la nada. No, claro, hay muchas preposiciones. Hay frases preposicionales, giros, pero bueno. Sí, cabe es como junto a, es vieja, también no se usa mucho. No, desde entre hacia hasta, para, por, según, atrás, durante, mediante. Bien, vamos a dejar durante y mediante para agregar. Si alguien conoce alguna otra, puede también incorporarla, que se haya incorporado en los últimos años, que quizá
Yo me lo perdí. Estas son las preposiciones en español. Para que se entiendan qué clase de palabra es, ¿no? Es una clase de palabra que requiere que algún tipo de complemento o especificación, ¿no? Yo estoy bajo, tengo que decir, el puente, ¿no? Estoy en mi casa, tengo que decir, hago esto para mis amigos. Necesito que haya lo que se llama un término sintácticamente. En general a la preposición se le marca nexo subordinante, o si que le pueden poner nexo preposicional, y después un término, ¿sí? Ese término, vamos a ver ahora, que requiere que esté en un caso determinado, ¿sí? Hay algunas preposiciones que pueden llevar más de un caso y van a tener un significado distinto. Otras preposiciones admiten un solo caso. Por ejemplo, per, la última que aparece acá, solamente lleva complemento en acusativo. En cambio, in, por ejemplo, la tenemos acá con complemento en acusativo, pero in también la tenemos acá con complemento en dativo. Entonces, obviamente, según el caso que tenga la palabra que le sigue, el significado de la preposición cambia. Hay que traducirla distinta. En un caso va a ser estoy en un lugar y en otro caso va a ser voy a un lugar. Obviamente el verbo ayuda también, ¿no? Porque si yo tengo un verbo de movimiento, es fácil imaginar que por más que yo después tenga in, en general la lógica me indica que es voy a un lugar. Obviamente yo puedo decir voy en auto, pero como no tenían auto, zafamos y no nos vamos a confundir. Pero podría ser voy en carro, voy en carreta, ¿no? O sea, podría ser. Ahora bien, el contexto, la clase de palabra que sea, si es un lugar, si es un vehículo, ya entonces ahí también me da la pauta. Yo digo, ok, si voy en un carro, entiendo que puede ser un verbo de movimiento y que sin embargo yo estoy en el lugar, ¿no? Estoy en el carro, metido ahí adentro. Entonces es lógico que la preposición corresponda a la respuesta del ubi, digamos así. Bien, vamos a tomar campus campi. Entonces, ubi es tu, ego sum in, y ahora hay que poner campo en ablativo, digamos singular, para decir. Esto ya había aparecido en los ejemplos de la vez pasada, lo pueden ayudarse. Muy bien, ego sum in campo, porque si ustedes recuerdan la declinación de dominus, el ablativo de dominus era domino, ¿sí? Entonces, yo voy a poner esto. Bien. Vamos a poner, perdón, voy a poner ahora scola, la escuela, femenino, de primera declinación. Ubi es tú, ego sum in campo. Y otra persona, más estudiosa, responde ego sum in. ¿Cómo era el ablativo de la primera declinación? Tipo dominus. No, perdón, tipo domina. Rosa. ¿Cómo es el ablativo? Singular, estoy hablando. AE no es el ablativo. Porque acordate que se enuncia. ¿Cómo? ¿Sería escola? También scola como el nominativo, pero es una A larga, pero eso no lo marcábamos, pero era igual efectivamente terminado en A. Entonces nos va a quedar ego sum in scola. Yo estoy en la escuela. Muy bien. Perfecto. ¿Se entiende la lógica de esto? O sea, yo cuando respondo que estoy en un cierto lugar fijo, ¿sí? Tengo que poner in más caso ablativo. Por eso hay que hacer las declinaciones. Claro, suena muy parecido en el campo, ¿no? Pero cuando yo digo, por ejemplo en español, voy al campo, campo es igual, ¿no? Porque ahí no hay declinación en español para esas palabras. Sí existe la declinación, por ejemplo, de los pronombres en español. Creo que lo habíamos mencionado alguna vez. Yo dije, quedan como unos restos de declinación en español. Esos restos están en los pronombres personales, más que nada. Por ejemplo, digo, ¿se acuerdan? Creo que yo puse este ejemplo. Yo no puedo decir
ella piensa en yo. No puedo decir eso. Puedo decir, ella piensa en mí, ¿no? Entonces, es algo parecido a esto. Cuando yo tengo una preposición, en general en español se puede ver con los pronombres. El pronombre tiene que adaptarse, tenés que usarlo en un caso, que en español el caso de mí, que va con las preposiciones, yo digo para mí, no digo para yo, digo para mí, digo en mí, digo hablaban de mí. Entonces, eso se llama en español caso, porque está la idea de que está declinado, es el caso término, porque es el término de una preposición, lo que yo decía hace un rato, nexo preposicional o nexo subordinante, y después viene el término. Ese término en los sustantivos no se ve porque no tienen caso, pero en los pronombres sí nos damos cuenta de que efectivamente hay ahí un régimen, se dice, ¿no? La preposición exige algo, rige una cierta forma de la palabra. Bueno, esto en latín pasaba con todas las palabras, en español nos pasa con los pronombres, pero en latín pasaba con todas, porque con los sustantivos, con los pronombres o lo que fuera, las palabras que se declinaban, pero claro, se declinaban mucho más que en el español. Entonces, esto se aprende rápido, esto ahora al principio parece como una locura, pero en realidad no lo es. Vamos a ver qué pasa cuando yo pregunto ¿a dónde vas? Por ejemplo, quo vadis, típica pregunta, ¿a dónde vas? No te voy a decir qué te metes. Así es, podés responder eso, o podemos, para practicar el ejercicio, podemos hacer una respuesta más o menos coherente, ¿no? Y buena onda. Antes voy a explicar una cuestión. ¿Por qué aparecen dos preposiciones acá? Bueno, estas dos preposiciones tienen un significado distinto, ¿sí? Vamos a poner ad significa, digamos, hacia o hasta, pero sería algo así como hasta las proximidades de, y después el lugar. Pero todo esto sería el significado de ad. Mientras que in, ¿sí? Sería hasta, en el sentido de hasta el interior de. Hasta el lugar mismo, ¿sí? Esta sería la idea. Eso se ve bastante en algunas frases. Vamos a ver algún ejemplo. No es lo mismo decir, por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo, por ejemplo, ad urbem, es como voy para el lado de la ciudad, ¿no? Voy hacia el lado de la ciudad. No necesariamente voy a la ciudad, pero voy para la ciudad, para aquel lado. En cambio, in urbem, ahora pongo un ejemplo de tercera declinación, no importa esto pero ustedes se notan la palabra, es una palabra sencilla, urbe, que como es ciudad, ¿no? Entonces, pero pongo este ejemplo porque hay otras palabras que a veces no se construyen con preposición. Y en cambio si digo guado, por ejemplo, que es ir, ¿no? Guado in urbem significa que voy hasta la ciudad misma, o sea, voy al interior de la ciudad, ¿sí? A veces nos decimos, ¿a dónde vas? Y vos decís, bueno, voy para Palermo, pero capaz no vas a Palermo mismo, vas para el lado de, ¿no? Lo indicamos muchas veces, ¿no? Voy para provincia, ¿no? Es una indicación un poco para el lado de. Eso es ad, ¿sí? Hacia ese lado. Mientras que in es hasta un lugar determinado. Las dos, de todas maneras, llevan su complemento en acusativo, porque el acusativo es un caso que tiene como una especie de valor semántico que en general indica movimiento, dirección, ¿sí? Los casos tienen, eso un poco más adelante cuando ya avancemos, veremos algunas cuestiones de el significado. Yo expliqué algunas cositas muy mínimas cuando vimos el genitivo, que tenían varios valores, ¿no? Genitivo posesivo, genitivo de parentesco, como valores distintos. Sí, Sofía. Perdón, sí, porque se me venía a la mente cuando dicen ad hoc,
o ad hoc, Sí. o no sé cómo se pronuncia. Ad hoc, Eso ad es hoc, ad también. hoc. No. Es claro, muy bien. Es como si dijeras, está hecho ad hoc, es como decir, está hecho, literalmente significa para esto, ¿no? No es necesariamente un lugar, pero es la misma construcción, justo porque hoc es un pronombre que está en neutro, entonces está en acusativo, obviamente, es una palabra que sí o sí, porque ad solo rige ese caso, solo puede llevar palabras de que es en acusativo siempre. Entonces, si vos podés deducir ahora eso, que hoc sería un neutro, y está, en neutro no, pero que está en acusativo seguro, porque si está después de ad, es como, por ejemplo, con la frase ad honorem, ¿no? Que después nosotros traducimos lo hizo por el honor o una cosa así, ¿no? Pero es como una acción hecha hacia el honor. Es decir, después podemos darle algunas variantes, pero casi siempre ad es para una cosa cercana a para, hacia alguna cosa, en dirección a, digamos. En cambio, in lo que marca sí es como penetración en un lugar, ¿sí? Esa es como la diferencia. Después lo vamos a ver también en estas dos grupos de preposiciones que tienen la misma lógica, digamos, ¿sí? Pero eventualmente pueden aparecer, ¿no? Yo digo, vadis, y digo, ego. Este es un verbo de tercera, ¿no? O sea que es guado. Y acá, fíjense, yo digo, voy al campo. Bueno, voy para el lado del campo, le pongo ad más acusativo. ¿Cómo sería el acusativo de campus? Acusativo singular masculino de segunda declinación. Campum. Campum. Muy bien. Pongo, he jugado ad campum. Voy para el campo, ¿no? Voy para ese lado, voy hacia el campo. Quizá no llego, quizá llego, pero yo lo aclaro de esa forma, como dijera, voy para el campo, para ese lado. En cambio, si yo digo, sí, voy hasta el campo, ¿no? Voy a pasar, digamos, la tranquera, voy a entrar en el campo, voy a decir ego, lo voy a poner al lado para que quede como opción. Ego, guado, in, ¿y cómo lo digo? También, es exactamente igual. Lo único que cambia es la preposición que le agrega como un mínimo detalle, si ustedes quieren, una especificación semántica, ¿m? Que tiene que ver con esto. ¿Voy hasta ese lugar más o menos a las cercanías o voy hasta el interior de ese lugar o al lugar mismo, digamos? ¿Sí? Esa sería la diferencia. Now, otra persona que va a estudiar ahora. Quo vadis. Ahora hay que responder con scola, con la palabra escuela. ¿No sería con scuolum? Ojo porque escola es de primera declinación. Entonces no le podés poner esa terminación porque es de la segunda declinación. Ahí lo escuché por ahí que alguien lo dijiste vos, creo. Colam, ¿puede ser? Colam, claro, en acusativo, ¿no? Pero de primera declinación porque la palabra es de primera. Es como rosa, es como nauta, es como... Bueno. Entonces, guado ad scolam es voy para el lado de la escuela, hacia la escuela. Y si voy al interior de la escuela, porque quiero estudiar, digo, ego guado, in. In Colam. Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Queda clara esta distinción? Sí, muy bien. Perfecto. Vamos a ver el unde.
¿De dónde o desde dónde? La pregunta podría ser, ¿unde venís? ¿De dónde venís? Ah, perdón, estábamos poniendo debajo de toda la explicación, ¿no? A ver. Estábamos poniendo debajo de la preposición. Sí. ¿Unde venís? Es la pregunta, ¿de dónde venís? Y yo respondo, ego. El verbo en primera, ¿cómo sería? Venís. Es un verbo de cuarta conjugación. Tipo audio, tipo munio, tipo punio. Egowenio. Muy bien. Egowenio, yo vengo, y ahora te voy a decir, desde el campo. Desde acá la diferencia es la misma. O sea, voy a poner así, perdón. A ver. Voy a copiar esto. Ab o a es desde, perdón, voy a sacar esto, ¿no? Porque si no. A o ab es desde las proximidades de, desde la zona, ¿no? Desde la zona de la parte de. Y en cambio, ex o e sería desde. Primero se puede traducir desde, no hay que aclarar todo esto. Yo lo estoy diciendo porque ustedes van a decir, ¿por qué se usa desde? En español también digo, vengo de mi casa o vengo desde mi casa. En realidad, y ahí no hay diferencia de significado en español. Yo podría usar una u otra y son sinónimas, ¿no? No hay problema en eso. Pero si en latín yo uso ex, es desde el interior de. Es la misma distinción entonces que ad o in, solo que ahora para indicar no dirección, sino procedencia, origen, digamos. Si yo quiero decir, vengo desde las proximidades del campo, es una frase rarísima, ¿no? Pero digo, desde más o menos de la zona de, para que se entienda eso, las proximidades, como no es exactamente, no es desde el interior de un lugar, ¿sí? Si yo quiero decir, vamos con el campo primero. Tienen que elegir a o ab, además, porque hay que poner una de las dos. ¿Cuál elegirían? Ah, Ah, muy bien. Y fíjense que acá dice complemento en ablativo. Ya apareció el ablativo con la primera in ubi. Entonces, ¿cómo quedaría? Eugenio. a campo. Muy bien. Hay que tener cuidado porque a veces la A nos suena a que es hacia, ¿no? A un lugar, pero acá en latín. Acá. Y si yo vengo desde el interior del campo, desde mis campos de soja, de mi tranquera, digamos, ¿no? De las hectáreas que poseo, muchas hectáreas, entonces digo, vengo desde el interior del campo de ver toda la soja que junté este bimestre. ¿Cómo lo digo? Egovenio ex campo. Puede ser ex campo o e campo, digamos. En ese caso no hay ¿Yo puedo problema. utilizar cualquiera de los dos? Por ejemplo, en el A ver, anterior pusimos muy bien. a campo. Bien. A ver, vos, la opción entre a y ex sería distinta, porque a sería, digamos, desde las proximidades de un lugar, ¿no? Desde la zona del campo. Mientras que ex vengo desde el campo mismo, desde el interior de ese campo. Ahora, la opción a o ab
o e o ex, es porque en general la que tiene la consonante, vamos a ponerle, lo voy a aclarar acá, a más, voy a poner así, más palabra comenzada en vocal. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con esto. Ahora, como decía antes, ¿no? La compañera Sofía, ex libris, la palabra que le sigue empieza con consonante. Podés usar ex o ab en general con las dos. Pero si viene la siguiente palabra con vocal, sí o sí usás la que tiene consonante. Para evitarte ese tema que es como el hiato, la cacofonía, ¿no? Como dijeras, no sé, urbe, es raro decir eso, decís exurbe o decís aburbe. Cuando empieza con vocal usás la que tiene, la preposición que tiene la consonante, para evitarte ese encuentro de vocales, digamos, que puede llegar y le sonaba mal, digamos, no es que no, siempre suena mal o no se puede usar, pero en general no lo usaban, digamos. Tenían esa variante. Por un lado, una variante fonética, en función de la palabra que seguía. Por otra parte, una variante entre ab y ex que ya aporta algo de diferencia semántica, ¿no? Esta cuestión de las proximidades o del interior. Son como dos cuestiones distintas, digamos. ¿Qué elegís una u otra? Entonces, vos acá podés decir ego, dueño, campo, diría yo. Si pones ex campo no pasa nada, ¿sí? El problema sería quizá con una palabra que empezara con vocal. Urbe no lo diría, ex urbe, ab urbe, ¿sí? Porque eso sí es algo que aparece así en los textos, no los títulos de algún libro. Ab urbe condita, por ejemplo, el libro de Tito Livio, que es de historia de Roma, se llama Ab urbe condita, no se llama A urbe condita, es desde la ciudad que fue fundado, desde la fundación de la ciudad es como la traducción más correcta. Pero fíjate que ahí él usa ab urbe y no usa a urbe. Podría haberlo hecho, pero no se puede porque ellos no lo contestaban, digamos, es una cuestión de sonido. Bien. Y si hablamos de la escuela, ¿cómo quedaría? Ahora para probar simplemente, la formación es la misma, pero es para probar otra declinación, lo que veníamos haciendo. ¿Puede ser ego dueño a escola? Muy bien. Bien. Yo vengo de la zona de la escuela o, si salí de la escuela, digo ego dueño. Escola. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces tenemos ubi, quo, unde y qua. ¿Qua venís? ¿Por dónde venís? ¿No? Entonces, ego, dueño. ¿Qué pasa? Acá la preposición que aparece es per. Per, preposición de acusativo. Dueño per. Campo. Con el campo, ¿cómo queda? Muy bien. Per campum. Y acá hay una sola preposición, así que no tenemos mucho más para agregar, digamos. Pero es más acusativo. Muy bien. Y supongo que digo, vengo a través de la escuela o vengo por la escuela. Ego dueño per scolam. Muy bien. Per scolam. Por la escuela, a través de la escuela, se pasó a meter una ventana en la escuela, salió por la puerta, bueno,
Estaba atravesando la escuela, qué sé yo. Es esa idea, es a través de, por un lugar. Es más, puede ser amplio también el sentido, no tiene por qué ser ese, pero en general es a través de, etcétera. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, es fácil, ¿no? Más o menos. Nada, se entiende perfecto. Vamos. Voy a agregar. Yo puse acá solamente, podría haberlos puesto. Vamos a ver esta palabra ahora. Ager, ya vimos algo, pero quiero que ahora prueben con los demás. La palabra va a ser, ahora tienen que hacer esto mismo que hicimos. Vamos a ir agregando. Ager, agri, masculino. Es el tema ener con síncopa de segunda declinación. Entonces la terminación más o menos la tienen que sacar, pero hay que ver cómo se forma la palabra. Ego sum in campo, dijo uno. Ego sum in scola. Ahora está diciendo que está en el campo, que es el campo de cultivo, el campo de trabajo. Acá tenía que haber puesto una rayita de diálogo, ¿no? A ver. Este es como un pequeño diálogo, como una entrevista. Bien. Ubi es tú. Ahora vos tenés que decir que estás en el campo. Trabajado. El campo. ¿Cómo sería? Egos Sum sum in agro. agro. Muy bien. Las dos. No sé quiénes fueron. Sofía fue una y no había otra persona. Ego sum in agro. Y si quiero decir, estoy en el bello campo, piensen que bello era el adjetivo pulcre, pulcra, pulcrum. Lo voy a agregar acá para que se entienda que ahora tenemos que agregarle este dato. Quiero decir que estoy en el bello campo. Sí, perdón, no, esperen que mandé cualquiera, acá se me equivocó la... Acá está. Pulcra. Fíjense que este era el adjetivo que sigue al modelo en el masculino, ¿no? Que estamos ahora pulcre. Como miro pulcra, veo que cayó la E, pulcrum, cayó la E, síncopa. El masculino también va a perder la E en la declinación. ¿Cómo nos quedaría esta misma frase? Sí. Ego sum in pulcro agro. Muy bien. Impulcro, agro. Acá obviamente el adjetivo va a acompañar a este adjetivo, al sustantivo, perdón, y como son de la misma declinación, de segunda y todo, claro, coinciden, el mismo género, no hay problema. Entonces, esto va a pasar en general, ¿eh? Esto no es que... Bien. Es lo más común, digamos, que coincidan el adjetivo con el sustantivo. Si son de la misma clase, etcétera, van a coincidir. Bien, ahora dice, quo vadis. La persona dice, bueno, voy hacia el campo, pero ahora el campo cultivado, trabajado. Ego guado agrum. Muy bien, con la caída de la E. Ego guado ad agrum. Y si voy hasta el interior de ese campo, solo cambio la preposición, porque las dos rigen acusativo. Entonces me va a quedar igual, pero solo cambiando
la preposición para variar un poquito el sentido. ¿Cómo queda? In Answer in agrum. Dijiste con in agrum, ¿no? Agrum, lo mismo el acusativo. Muy bien. Sí, con nulo. Con bien. Y si quieres decir voy hasta el bello campo, con el mismo adjetivo que vimos pulcre, pulcra, pulcrum, ¿cómo me quedaría? La segunda opción. Ego guado in pulcrum agrum. Pulcrum agrum, muy bien, las dos dijeron, respondieron perfecto. In pulcrum agrum. En general lo que decía recién, en general va a pasar esto, va a coincidir. La terminación. Hoy 1:14 para que termine esta sesión. Después conectamos de nuevo. Vamos a practicar, porque queda un minuto. Guarda, attention. La palabra es ager, entonces empieza con vocal. Piensen cómo formarían las dos variantes de este desde cerca de un lugar o desde el interior. En este caso del ager, del campo. Piénsenlo. Ego guenio ab con B. Agro. Muy bien. Egoguenio, ab, agro, en ablativo, porque fíjense que el complemento de estas dos preposiciones va en ablativo. Esto también se debe a que el caso ablativo, que yo había explicado en su momento, significaba así como separativo, ¿no? Habíamos relacionado con ablación de órganos, como la separación. Muy bien, teníamos entonces egoguenio ab agro, porque la palabra que le sigue a la preposición empieza con vocal. Entonces lo voy a marcar acá. Como empieza con vocal, tengo esta opción, que es la que usan en latín. Acá en cambio, fíjense que podía eventualmente poner si quería, pero es raro también. En general, ab campo es difícil de pronunciar. Entonces, ab suele ir cuando le sigue una palabra con vocal. Y a o e cuando le sigue una palabra. No es que siempre pase, como decíamos antes, ex libris, ex fluvium, también, por ejemplo, ex fluvio, como desde el río aparece. Y ahora alguien tiene que decir cómo es si vengo desde el interior del campo. Ego venio ex agro. Muy bien. Otra vez, acá uso ex porque la palabra empieza con vocal, la que le sigue. Entonces coloco la X, uso la opción, digamos, de esta preposición con la letra X. Y si quiero decir, como en la segunda opción, del interior del bello campo, ¿cómo lo diría? Podría ser ego venio ex pulcro agro. Podría ser, o si no, ¿qué otra posibilidad? Al no empezar ya la palabra que le sigue con vocal, ¿qué podrías decir? Ego venio ex pulcro agro. Bien. No es que no se pueda la otra, pero es más común esto. Si empieza entonces acá con consonante,
le coloco la preposición vocálica. ¿Mm? Y ahora es ¿por dónde venís? Ego venio, teníamos per campum, ego venio per scolam, ego venio per... Acá no hay opción, acá hay que poner solo per. Peragrum. Muy bien. Como es acusativo, peragrum. Y si fuera por el bello campo, única opción de preposición. Per pulcrum agrum. Pulcrum agrum. Muy bien. Y si quiero decir vengo por la bella escuela, a través de la bella escuela, Ego venio per pulcra scolam. el caso del adjetivo, de repetirlo, a ver. Pulcra. Pulcram. Pulcram, muy bien, porque tiene que estar en acusativo también. Acá es lo que veíamos de la declinación conjunta. El adjetivo se declina como el sustantivo. Entonces, tengo que poner esta preposición, este caso. Muy bien. El adjetivo también va en caso acusativo, igual que acá. Perfecto. Tarea, esto voy a agregar tarea. Acá puse ya la tarea, pero no es toda. Les voy a poner alguno para que hagan algún cosito más de esto. Muy bien. A ver. No me sirve esto. Mostrar una cosa. Bueno, no se comparte, ¿no? Ahora sigue compartiendo el Word o está compartiendo. Está en el Word, pero está trabado. Algo así. Porque cambié de pestaña. Quería mostrarles otra pestaña, pero no me deja cambiar automáticamente. Igual importa. Ahí está, ¿no? Volvió. Sí. Bien. Entonces, esto está impulcro agro. Bien, veamos un neutro. Vamos a poner acá arriba. Vamos a poner ahora, guarda con esto, templum, templi, neutro, no, templi, me corrige automáticamente. Templi neutro, usar en plural. Cuánta maldad. Usar en plural. Este de acá. Porque si no es todo igual, si no ya es igual. Todo lo demás. Pregunta, ¿dónde estás vos? Y va a decir, yo estoy en los templos. Hay que irse al ablativo plural, porque acá in es complemento en ablativo. In más ablativo. Ego sum in templis. Muy bien. Estoy en los templos. Acuérdense de que los plurales de esta primera y segunda declinación que estamos viendo, en el caso de los ablativos, son iguales, ¿no? Entonces tendrían que pasar todo a plural. Dirían in campis, in scholis,
in pulcris agris, in templis, pues son todos iguales. Entonces acá no, digo, pongo un ejemplo en plural para que ustedes vean, pero después lo podrían pasar a plural y les tiene que quedar también en is, porque lo que estamos viendo hasta ahora, primera y segunda, tienen estos ablativos en plural en is, todos. Neutros, masculinos, femeninos, primera, segunda declinación, todo lo que vimos hasta ahora es igual. O sea que cuando aparece el caso ablativo. Ahora vamos a ver qué pasa acá. Yo digo, ¿a dónde vas? Y ahora tengo que decir, voy a los templos. Guarda que este era neutro, el neutro tenía una terminación. Tiene que ser acusativo, pero los tres primeros casos son iguales, tanto en singular, templum, 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 y en plural tenía una terminación que es propia de los neutros, que yo dije que esto pasa en todas las lenguas, digamos, griego, latín, es la misma letra. ¿Cómo diría acá? Voy hacia los templos. Ad templa. Muy bien, templa, templa, porque el neutro plural en acusativo. Uy, me corrige, no sé por qué me corrige, ¿eh? Templa, bien. Y si quiero decir, voy hasta el interior de los templos. ¿Cómo digo? Ego vado in templa. Vado Muy in bien. templa. Templa, muy bien. Perfecto. ¿De dónde venís? ¿Unde venís? Siempre en plural, ¿eh? Ego, guado, perdón, guenio. A o ab elegirían. Ah, A más ablativo. A, ¿y cómo queda? Ablativo plural. El que es igual para todas. Templis. Muy bien. Ego guenio, vengo a templis, desde los templos. Y si vengo desde el interior de los templos, E templis. e templis. Muy bien. Y ahora quiero decir que voy a través, voy pasando por los templos, en plural. Ego. Pues, ¿por dónde venís? Vengo per más acusativo. per templum. Plural. Templa. En singular, templa. En singular estaba bien. Per templum, vengo por el templo. Pero en plural, ego guenio per templa. Muy bien. Si yo digo, estoy ego sum in templis, estoy en los templos, quiero decir, estoy en los bellos templos. ¿Cómo digo? Recuerden que es la misma terminación de los plurales siempre. Tapa la cámara, Sofía, tapa la cámara. Uy. Ego Ego Sum. sum in pulcris templis. pulcris templa. Ahí está, muy bien. Pulcris templis. Ahora digo, ego guado, voy hasta el interior de los bellos templos. Ego guado in. Pulcra templa. Claro, porque es la misma terminación. En este caso, la A del neutro plural, en acusativo. Ego guenio. Desde el interior, quiero decir ahora, desde el interior de los bellos templos.
La segunda opción que estaba ya hecha, pero agregando el adjetivo. En lugar de ego venio de templis. Ego venio pulcris templis. Bien. E pulcris templis. Muy bien. Y yo vengo a través de los templos, quiero decir vengo a través de los bellos templos. Ego venio per pulcra templa. Muy bien. Voy a marcar acá. Es coincidente, digamos, en general va a pasar esto. Como vimos la otra vez con sum, filium, suos, filios, según la declinación en la que estoy, ¿no? La terminación del adjetivo y del sustantivo en general van a coincidir. O sea, si son de la misma declinación, van a coincidir siempre. Obviamente en bonus nauta es lo que teníamos, ¿sí? De diferente, porque nauta es masculino, entonces el adjetivo que le corresponde tiene otra terminación. Pero es eso nada más. Muy bien. Bueno, a ver. Bueno, eso es lo mismo. Fíjense que vimos primera y segunda declinación, ¿no? Entonces, acá teníamos in agro, in agris, in biblioteca, que es el que vimos hoy tipo in schola. Fíjense que en plural, no lo habíamos hecho, pero ¿cómo tendría que quedar en plural, no? Si yo tengo in bibliotequis, in scholis, en las escuelas, ¿sí? Simplemente va a pasar eso. A ver, una cosita más. Eso nos faltaría. ¿Eh? Bueno, porque los que son en ablativo y pasan al plural es fácil, como dije recién, porque son siempre en is. Ahí no hay ningún inconveniente. Pero, ¿qué pasa con los acusativos? Yo digo, voy hacia el campo, o voy hasta el campo, es ad campum o es in campum. Acusativo. El caso es el mismo, no cambia la preposición. Acá da lo mismo, pongamos uno de los dos nada más. En plural, ¿cómo quedaría? Ego guado ad campum. Esto es segunda declinación y es masculino. Es como el otro día que vimos filium sum. ¿Cómo pasaba al acusativo filium sum? Si alguien se acuerda, yo porque el ejemplo ayuda quizás. Si ahora lo quiero pasar al plural. ¿Cuál, profe? Ego guado in campum. Pero es voy hasta los campos. Ego guado in campos. In campos, porque el acusativo plural es enos. Tiene que ser acusativo, ¿no? Porque estas preposiciones piden un caso. Las preposiciones nunca piden, por ejemplo, caso nominativo. Esto lo aclaro porque es importante para evitar no poner in campi, por ejemplo. La preposición nunca pide caso nominativo. Caso vocativo tampoco. ¿Sí? En general, los casos que pide una preposición, los más comunes son los que aparecen acá. Ablativo y acusativo. ¿Mm? Muy bien. ¿Cómo es en plural? En lugar de decir voy a la escuela, quiero decir voy a las escuelas. Ego guado. Con cualquiera de las dos preposiciones, porque no me importa, porque acá son en acusativo. Las dos rigen acusativo. Entonces,
Inscolas. Muy bien. Plural. Bien. Y vamos a ver cómo haríamos vengo a través de las bellas escuelas. Ego Buenio. Perpurclas. Cholas. Muy bien. Pulcras. La CH como una C nada más, ¿sí? Pulcras y la CH siempre como C. Perpulcras, colas. Muy bien. Colas. Muy bien. No pasa nada, Lucila. Ya se ha ido. No importa. Saludamos. Dejamos un mensaje acá para cuando vea el audio, el video, si lo ve. Muy bien. Bueno, después le sumo una tareita. Acá tiene la tarea, va a ser el papel imperfecto de las 5 conjugaciones, un modelo más. Y algunas, seguramente les voy a agregar alguna cosita de esto para practicar un poquito más. O lo retomamos la clase que viene. Quizás es mucha tarea, no sé cómo vienen con los mesas de examen y esas cosas. Parciales, muchos parciales esta semana, tranquilidad, ¿cómo es? Demasiados, bueno, ya está bien, ya está listo. Bueno, les voy a mandar esta tarea nomás, no les agrego nada, perfecto. Lo retomamos la próxima clase por si viene gente, pero más o menos el número creo que fue el mismo hoy,